buenas tardes con todos. Soy la doctora Milagros Diego y en esta oportunidad voy a tocar un tema que creo que es muy importante para ustedes. En tiempos del COVID, planifica tu familia. Un poco que promover el uso de los métodos anticonceptivos durante la adolescencia, durante a la adultez joven, es bastante controversial, ¿no? Pero definitivamente las evidencias son contundentes en favor a la divulgación, a la promoción del uso, ¿no? De métodos anticonceptivos en esta edad en la que tienen ustedes, ¿no? No existe un método anticonceptivo ideal para un adolescente, para un adulto joven, como tampoco hay razones médicas para negarles el uso de ninguno de los métodos considerando solamente la edad. El mejor método será definitivamente el que el adolescente o el adolescente, ¿no? De preferencia, ambos, eso es importante, ¿no? Escojan, después de haber recibido definitivamente una completa y detallada información y sean sometidos a preguntas, hayan pasado algún tipo de evaluaciones físicas en general, ¿no? Tomando diferentes tipos de aspectos, ¿no? Médicos, no médicos, pues estos tienen que cumplir definitivamente una función de prevención del embarazo, eso es uno, y lo otro, prevenir el tema del contagio de las infecciones de transmisión sexual. En la etapa adolescente, en la etapa de adultez joven, son frecuentes los comportamientos sexuales de riesgo al no tener de repente una adecuada información de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y a veces a veces los chicos actúan basados en informaciones u opiniones o conceptos del resto de las personas, ¿no? Y no de repente en este caso, de un profesional, ¿no? También es posible que no utilicen de forma sistemática o correcta el método anticonceptivo, ¿no? Y las relaciones sexuales no son planificadas y esporádicas a veces, ¿no? Y es probable que no se protejan. Entonces, la idea de hacer esta charla es eso, ¿no? De ayudarlos un poquito a despejar sus dudas, ¿no? Sobre los métodos anticonceptivos, de cómo planificar la familia, ¿no? En tiempos de COVID y en tiempos de no COVID también. Ahora que hablamos mucho de la tercera ola y de la llegada de la tercera ola del COVID, definitivamente tenemos que planificar, ¿no? El futuro, planificar su futuro. Y en el caso de ustedes, que son jóvenes, con mucho más razón, ¿no? Debemos planificar el futuro en tiempos de COVID y ustedes decidir cuándo y cuántos hijos desean tener, ¿no? Dentro de los desafíos que existen a enfrentar en este caso en los adolescentes, en los adultos jóvenes, está relacionado mucho a la práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, ¿no? Y tienen varios factores definitivamente, ¿no? El descenso en la edad de la menarquia o menarquía, ¿no? El inicio sexual precoz, la prolongación de la edad del matrimonio, ¿no? Antes la gente se casaba muy joven, ahora espera bastante para casarse, ¿no? Incrementan el tiempo durante el cual los adolescentes están sometidos al riesgo de una gestación no deseada, ¿no? Y de evitar contraer infecciones de transmisión sexual. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para comenzar, tenemos que tener bien en claro los conceptos, ¿no? ¿Qué es planificación familiar? ¿A qué se refiere cuando hablamos de planificación familiar? La planificación familiar lo que hace es permitir tener una educación o una salud sexual y reproductiva responsable, ¿no? A través de los ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos basados en relaciones de igualdad y equidad entre ambos sexos. Ojo, no es solo de la mujer, es de ambos, es de la pareja, ¿no? Que la pareja va a decidir cuándo y cuántos hijos desean tener. Al nosotros hacer planificación familiar, al nosotros llevar una salud reproductiva adecuada, hace que se eviten muchas cosas. Entre ellos, lo principal, evitar muertes maternas, ¿no? Muertes de mujeres adolescentes, madres adolescentes. Evitar embarazos no planificados, no deseados, que de repente pueden truncar
la carrera o los estudios de una persona, ¿no? A veces hay que ya la necesidad de trabajar para poder mantener a un niño, a un bebé, hace que tengamos que dejar algunas cosas que teníamos, que estábamos realizando, ¿no? Entonces, evita esas cosas la planificación familiar. Ayuda a tener hijos más sanos. Definitivamente, el embarazo, si bien nosotros sabemos que es de 9 meses, perdón, el hecho de planificar, el hecho de nosotros saber en qué momento quiero tener un bebé, hace que mi embarazo ya no sea de 9 meses y que yo me prepare meses antes para poder yo recibir a ese bebé, para poder fecundar ese bebé. Y ustedes me dirán, doctora, pero el embarazo dura 9 meses. Sí, pero cuando me refiero a prepararse es que yo ya podría ya estar tomando en este caso algún tipo de vitaminas, ¿no? Para ayudarme y preparar mi cuerpo para poder traer un bebé al mundo, ¿no? Y bueno, definitivamente evita la planificación familiar, evita que se fomente este tema de las adopciones, ¿no? De prácticas sexuales responsables y más seguras. Entonces, qué importante es en esta edad, en la edad que ustedes tienen, el hecho de planificar, ¿no? El planificar para evitar que existan estos embarazos no deseados, para evitar que existan muchos niños con abandono de hogar, separaciones, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan eso bien, bien claro, ¿no? La planificación familiar. Existen muchos métodos anticonceptivos, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en la foto, ¿no? Existen varios tipos de métodos anticonceptivos. La mayoría de ellos están disponibles, en este caso, en el Ministerio de Salud, ¿no? Tiene una amplia gama de métodos anticonceptivos, si le podríamos llamar métodos anticonceptivos modernos, ¿no? Y lo vamos a ver esto con el pasar de las láminas, ¿no? Tradicionales algunos, ¿no? A través de una oferta integral de servicios para satisfacer así la demanda de la población en los diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva. Lo único que hay que hacer es acercarse al ministerio, bueno, en este caso acercarse a la posta, acercarse al centro de salud, acercarse al hospital, ¿no? Y que evalúen en este caso, ¿no? Es importante que sea ambos definitivamente, ¿no? Y ver cuál es el método anticonceptivo para esa persona, para esa edad, ¿no? Es distinto el método anticonceptivo para aquella persona que ya ha tenido un bebé, quizás, ¿no? A aquella persona que no ha tenido bebés. Entonces, es importante que acuda con un profesional para ello. Pero existen una gama de métodos anticonceptivos que en este caso los ofrece el Ministerio de Salud de forma gratuita, ¿no? De forma gratuita. Y ahora, ¿cuáles son los más comunes? En este caso, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que podemos encontrar en los establecimientos de salud, ¿no? Podemos encontrar preservativos, podemos encontrar las ampollas, ¿no? Vamos a ir viéndolo, esto de las ampollas mensuales, trimestrales. Vamos a encontrar las píldoras también, las píldoras anticonceptivas, ya métodos otro tipo de métodos como por ejemplo el dispositivo o intrauterino o el late de cobre, ¿no? Otros procedimientos que ya hacen o que ya realizan en este caso, ¿no? La vasectomía, también lo podemos hacer en este caso en los establecimientos de salud, ¿no? Y una gama de cosas. Ahora, eso es lo que nos ofrece el Ministerio de Salud. Existen muchos más, ¿no? Muchos más que de repente no se manejan en el Ministerio de Salud, pero bueno, vamos a tocarlos igual, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Existen varias formas de clasificar a los métodos anticonceptivos, ¿no? Hablábamos antes, por ejemplo, de métodos reversibles y métodos irreversibles, ¿no? Entre los métodos reversibles estaban, pues, el preservativo, la ampolla, la píldora, ¿no? Y los no reversibles, hablábamos de
de la vasectomía en este caso y de la ligadura de trompa, ¿no? Otra forma de llamarlo en este caso también son los métodos modernos y los métodos tradicionales, ¿no? En este caso, los métodos modernos son los métodos anticonceptivos que son altamente efectivos, ¿no? Accesibles y fáciles de usar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la píldora, tenemos el dispositivo intrauterino o la famosa T de cobre, tenemos el implante, ¿no? El implante que va acá en el bracito, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, en este caso el dispositivo, la T de cobre y el implante, es que tienen un tiempo de larga duración, ¿no? Duran bastante, pueden 2 años, 3 años, a diferencia de otros que son los más tradicionales, ¿no? Que tienen menos tiempo de vida y, bueno, algunos menos efectividad, ¿no? Menos efectividad. Entonces, entre ellos tenemos al dispositivo intrauterino, el DIU, o más conocido como la T de cobre, ¿no? Es un dispositivo, como ustedes pueden ver ahí, en forma de T, ¿no? En forma de T, aquí está, ¿no? Es muy pequeño, muy pequeño. Esto es insertado, en este caso, en el útero de la mujer, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Está insertado en el útero de la mujer por un profesional de salud, definitivamente no. Va al centro de salud para que esto sea colocado, sea insertado. El procedimiento es rápido, es bien rápido, no demora mucho y el tiempo de protección que tiene este dispositivo abarca hasta los 12 años. Hay de varios tipos, ¿no? 6 años, 10 años, pero el tiempo de protección para evitar un embarazo es hasta los 12 años. Importante su eficacia, ¿no? ¿Qué tan eficaz es? Del 99.40%. No interfiere en el acto sexual. Algunas personas, algunas mujeres refieren algún tipo de sangrado cuando este dispositivo ha sido colocado. Entonces, no todos, por eso es que existe una gama de métodos anticonceptivos. No a todas, en este caso a las mujeres, no a todas les va muy bien. Entonces, por eso es importante que acudan, ¿no? Que expongan su caso, que vayan a consulta y ver cuál es el adecuado, ¿no? ¿Cuál es el adecuado? Otro de los métodos es el implante, ¿no? El implante subtérmico. ¿Qué es el implante subtérmico? Es una pequeña varilla, ¿no? Como una pequeña varita, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Más o menos es el tamaño de un fósforo, un poquito por ahí, un poquito más por ahí, pero más o menos ese es su tamaño, que se coloca en la subdermis, se coloca por debajo de la piel, ¿no? En la parte superior e interna del brazo, como pueden ver ahí en el dibujito, ¿no? Eh, Muy pequeña que se coloca definitivamente por un personal calificado, ¿no? En el brazo, ¿no? Debajo de la piel y es muy sencillo. Aplican una pequeña anestesia local en esta parte, ¿no? Del brazo y con un equipito ingresa esta pequeña varilla. Y listo, ahí quedó, ¿no? Y tiene una protección aproximadamente para evitar el embarazo de 3 años, ¿no? 3 años. ¿Qué hace este equipito? ¿De qué está compuesto? De lo que está compuesto es de progestágeno, perdón, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que va a liberar de manera lenta y constantemente progestágeno en el torrente sanguíneo. Y es así que va a tener una eficacia de 99.95%. 99.95%. ¿Y qué quiere decir? Que es un método muy efectivo, que por cada 100 mujeres que lo usan, menos de una quedaría embarazada. Entonces es un método anticonceptivo muy bueno del tiempo de protección de 3 años, ¿no? No interfiere tampoco en el acto sexual. Y bueno, lo que sí se ha visto es que en algunas personas, en algunas mujeres en este caso, puede producir algún tipo de alteración en el patrón menstrual, ¿no? Usualmente eso se da al inicio de la colocación, ¿no? Ya con el pasar de los meses esto se va normalizando en este caso. Y como les dije, lo que contiene en este caso es el progestágeno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar esto, no? ¿Cómo va a actuar? Va a empezar a liberar lentamente el progestágeno, ¿no?
similar a las que produce el cuerpo de la mujer. El progestágeno lo produce también la mujer, ¿no? Va a ser algo similar, ¿no? ¿Y qué va a hacer en este caso el progestágeno? Va a inhibir la ovulación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a inhibir la ovulación? Va a cambiar la consistencia de la capa interna del útero, ¿no? Y las características del moco cervical. Así va a impedir que pueda ocurrir un embarazo. Entonces, como les decía, es un método muy efectivo, ¿no? 99.95% y tiene un tiempo de protección de 3 años. Otro método anticonceptivo conocido son los anticonceptivos inyectables. Estos son de dos tipos. Unos son mensuales y otros son trimestrales. ¿Qué quiero decir con eso? Hay dos tipos de ampollas. La ampolla mensual es la que contiene dos tipos de hormonas, estrógeno y progestina. Esta se administra como vía intramuscular, ¿no? Y se aplica de manera mensual, ¿no? Se aplica, si comenzamos, por ejemplo, la primera ampolla tendríamos que comenzarla el primer día de la menstruación y así todos los meses ese mismo día, ¿no? Si comencé un 20, entonces el 20 del próximo mes hay que seguir colocando. Esa es la ampolla de manera mensual. Su eficacia es de un 99.95%, tan buena o tan eficaz como los implantes, ¿no? Y la otra ampolla es la ampolla trimestral, la que contiene solamente un tipo de hormona, y esa es la que se aplica cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses o cada 12 semanas, ¿no? Igual en este caso se aplica el primer día de menstruación, ¿no? Y luego esperar los 3 meses para volver a colocarlo, ¿no? Tiene una eficacia de 99.70%. Ambas, tanto la trimestral como la mensual, son muy eficaces. ¿Y cómo van a trabajar este tipo de inyectables, este tipo de anticonceptivo? Van a trabajar inhibiendo la ovulación, haciendo que el moco cervical, el moco que tiene la vagina, se vuelva espeso y así impide que los espermatozoides puedan subir hacia el útero, ¿no? Entonces, esta eficacia altísima, 99.95, 99.70%. En algunas personas, en algunas mujeres, produce las alteraciones en el patrón menstrual. Usualmente esto pasa con las ampollas trimestrales, ¿no? Más que con las mensuales, con las ampollas trimestrales. Otro de los anticonceptivos y muy conocidos es el anticonceptivo oral, ¿no? O las famosas píldoras, ¿no? Las píldoras anticonceptivas. Esto, al igual que las ampollas, ¿no? Son métodos hormonales, ¿no? Que hacen o cómo trabajan en este caso van a inhibir la ovulación, ¿no? Haciendo que el moco cervical, el moco que se encuentra en el útero, se vuelva espeso y así dificulta el paso de los espermatozoides. El Ministerio de Salud maneja las píldoras anticonceptivas de manera combinada, las que tienen estrógenos y progestágenos, ¿no? Usualmente estas píldoras usualmente son píldoras que vienen en paquetitos de 28 tabletas o 28 píldoras o 21 pastillas, ¿no? 28 o 21, así viene, ¿no? Y es bien fácil el uso en este caso, se debe tomar todos los días, se comienza a tomar el primer día de menstruación también. Y bueno, lo ideal es que se tome a una misma hora, ¿no? A una misma hora y así crearle el hábito a la persona que lo va a usar. Eficacia tan alta como las ampollas, tan alta como los implantes, 99.70%, si se usa correctamente. Por eso es que es importante que la persona que lo vaya a usar tenga un hábito, ¿no? Si lo voy a tomar todos los días al acostarme, pues todos los días tengo que tomarlo. Si lo voy a tomar en la mañana al levantarme, igual. Entonces debemos crear un hábito, ¿no? Y no olvidar de tomar las pastillas, porque definitivamente al no llevar la cuenta, al no tomarlo todos los días, la eficacia va a bajar, ¿no? La eficacia puede ir, en este caso, bajando. Entonces es un anticonceptivo hormonal, ¿no? Para las mujeres y debe tomarse diariamente para que esto funcione. Ojo, si uno deja de tomar las pastillas, ¿no? Por ahí lo dejé de tomar 1, 2, 3, 4 días, eficacia baja.
Ahí también se agrega la alteración hormonal, ¿no? La alteración incluso de la menstruación, podría darse una menstruación mucho antes. Entonces, la idea es que esto que se tome de manera habitual, ¿no? Todos los días, ¿no? Es si es así, es muy efectiva. Algo que antes que se me pase, el, tanto el dispositivo intrauterino, el implante, tanto las ampollas como estas píldoras anticonceptivas, definitivamente son un método anticonceptivo muy efectivo, ¿no? Pero ojo, ninguna de ellas previene las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Ninguna son de barrera en este caso, ¿no? Entonces, por eso es importante, como les digo, que uno, para elegir el método anticonceptivo, uno tiene que acudir al médico, acudir en este caso al ginecólogo, ¿no? A ginecóloga, para que oriente qué es lo que realmente necesita o cuál es el método ideal para que la persona pueda tomarlo, ¿no? O la pareja en sí, ¿no? Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre los preservativos, ¿no? Entonces yo le decía que los anteriores métodos anticonceptivos que hemos hablado, si bien van a prevenir el embarazo no planeado, ¿no? Van a prevenir eso. En este caso, los preservativos, tanto masculino como femenino, son los únicos métodos, en este caso, que brindan la protección no tan solo de prevenir embarazos, sino también de evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no? Tenemos VIH, tenemos sífilis, tenemos varias enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay que usar uno cada vez que uno tiene relaciones, ¿no? Y bueno, la eficacia en este caso tiene mucho que ver con la manera la manera correcta de usarlo en este caso, ¿no? La eficacia del condón masculino se dice que para prevenir embarazos no deseados es de 85%, ¿no? Eso nos dice, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Y el 80% para la prevención de enfermedades de transmisión, de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en el caso del condón femenino, 79%. Ahora, ¿a qué se debe que haya bajado su efectividad, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien que hablábamos que el preservativo masculino, por ejemplo, tiene una eficacia altísima, de 98%. Tiene mucho que ver con estos riesgos que ocurren de ruptura, ¿no? De permanencia dentro de la vagina cuando uno tiene relaciones sexuales, del lugar en donde ha estado guardado el preservativo, ¿no? La manera de colocarlo. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Al- parece sencillo, pero hay cosas que debemos uno tener en cuenta, ¿no? Son cosas muy importantes a tener en cuenta. Ventaja definitivamente se puede adquirir con gran facilidad y ofrece buena protección, en este caso, para las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, qué importante para prevenir el VIH. Ahora vamos a tocar los temas de los métodos anticonceptivos que son métodos definitivos, ¿no? Métodos que no son reversibles. En este caso, para la mujer tenemos la famosa ligadura de trompas, ¿no? ¿En qué consiste? Es una operación sencilla, también en este caso también es una operación que no demanda hospitalización, ¿no? Es una operación sencilla que consiste en cortar las trompas de falopio para poder así impedir la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Es un método definitivo en este caso para las mujeres que no desean ya tener más hijos, ¿no? Su eficacia es de 99.5%. Entonces, ¿en qué consiste, no? Entonces, acá pueden ver, tenemos el útero, tenemos a las trompas de falopio y acá tenemos al ovario. Entonces, eh, ¿por qué es que llamamos que son métodos definitivos? ¿Por qué? Porque van a cortar la trompa de falopio. Acá lo pueden ver. Se va a ligar acá, ¿no? Y se va a cortar. Entonces, en este caso, cuando el óvulo, ¿no? Que sale de aquí, vaya al encuentro con el espermatozoide, este ya no se va a dar, ¿no? Porque ya se ligó, porque ya se ligaron las trompas, ¿no? Ya no hay esa conexión y así ya no va a haber fecundación. Entonces es algo no es reversible, ¿no?
Simplemente se usa, usualmente esto es usado para aquellas personas que ya tienen hijos, para aquellas mujeres que ya tienen incluso varias cesáreas, ¿no? Porque más de 3 cesáreas es un riesgo para una mujer, entonces lo ideal es que se sometan en este caso a este tipo de procedimiento, ¿no? Y una mujer que se somete a esa cirugía, pues definitivamente ya no podrá quedar embarazada, ¿no? Eso es algo que ya uno debe saber. Como les digo, usualmente esto es en aquellas mujeres que ya tienen varios hijos o aquellas mujeres que han sido cesareadas ya hasta 3 veces. Entonces, definitivamente hay que ligar, ¿no? Hay que ligar las trompas. Entonces, para la mujer, como método definitivo, tenemos la ligadura de trompas. Para el hombre tenemos la vasectomía, ¿no? La vasectomía que consiste en cortar ¿qué? Cortar los conductos deferentes, ¿no? Es que están aquí, cortan los conductos deferentes y así, y por estos conductos deferentes pasan los espermatozoides, ¿no? Entonces, al tú cortar los conductos deferentes, impides que haya salida y así esto, al no salir, vas a impedir que se puedan unir con el óvulo, ¿no? Y se pueda fecundar. Es un método definitivo, como les dije, al igual que la ligadura de trompas, ¿no? Para los hombres que no desean tener más hijos. Tiene una eficacia también altísima de 99.85%. Recuerden que para la ligadura es una eficacia de 99.5%, para vasectomía 99.85%. ¿No? Entonces es un método anticonceptivo, un método quirúrgico, ¿no? Que también es con una anestesia local, también es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Entras y sales también, ¿no? Y como les dije, es cortar en este caso ¿no? Los tubos deferentes, los conductos deferentes, que son los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos, ¿no? Hacia el pene, ¿no? Es un procedimiento que se realiza, como les dije, bajo anestesia local. Entonces, es muy, muy eficaz y es de manera permanente, ¿no? Entonces, tenemos para la mujer la ligadura de trompas, como pueden ver acá, y para el hombre la vasectomía. Uh-huh. Ahora, también tenemos otro método anticonceptivo, ¿no? Que es muy importante. No diría que método anticonceptivo, un método, como bien su nombre lo dice, de emergencia, ¿no? Eh, ¿Para qué fue creado este método? ¿No? Este método fue creado con el fin que las mujeres que han tenido una relación eh, o han sido víctimas de violencia sexual queden embarazadas. Esa fue la razón del uso de los anticonceptivos de emergencia, ¿no? Pero yo veo ahora, por ejemplo, que lo están haciendo muy común, ¿no? Muy común, ¿no? Dicen, han tenido relaciones sexuales sin protección, ya, toman el anticonceptivo de emergencia. Entonces, hay algo que debe quedar bien en claro. Bueno, existen dos tipos de estos anticonceptivos, ¿no? Aquellas que vienen con 2 pastillitas, ¿no? Con 2 pastillitas de un tipo de hormona, y hay otra que viene con 3 tipos, 8 pastillas. Vienen 8 pastillitas y viene una combinación de 2 hormonas, ¿ya? Eh, en este caso, la toma es pues de la usual, la usual es la de 2 tomas, ¿no? La primera pastilla que se toma antes de las 72 horas de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y la segunda 12 horas después, ¿no? Eh, es muy eficaz, ¿no? Definitivamente es muy eficaz si es tomada o si es usada antes de las 72 horas, 95% de eficacia, ¿ya? Pero hay algo que ustedes tienen que también saber, ¿no? A mayor uso de esto, a mayor uso de esta pastillita, menor va a ser la eficacia. Ahora, ¿cómo es eso, doctora? Entonces, ¿es eficaz o no es eficaz? Es eficaz si se usa tal cual dice su nombre, de emergencia. Una sola vez me puede pasar esto, ¿no? Porque se supone que si yo tengo pareja, entonces yo tengo que tener ya un uso regular de un anticonceptivo, ¿no? Esto solamente puede pasar o lo puedes usar cuando has tenido una relación sin protección
¿no? Algo, o bueno, en este caso también por violencia sexual. Entonces, no se puede estar tomando, o no es un método anticonceptivo como las píldoras que se toman todos los días, ¿no? Y todos los meses, o se aplican, por ejemplo, las ampollas todos los meses. No, no es que yo todos los meses me voy a tomar mi anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Todos los meses, no. El hecho de estar usándolo de manera permanente, ¿no? De todos los meses, por ejemplo, hace que la eficacia de las pastillas de este anticonceptivo de emergencia disminuya. Además de ello, crea todo un trastorno menstrual, ¿no? He visto mucho, les hablo un poco más de este tema, ¿por qué? Porque he visto muchos casos de gente joven, de gente adolescente, ¿no? Que viene a consulta y me dice, ¿no? Me comentan, sí, doctora, no, pero yo me cuido con la pastilla de emergencia. Y yo le digo, pero esa es emergencia, le digo, eso no es un método anticonceptivo. Ah, pero yo lo tomo todos los meses. Entonces, al tomarlo todos los meses hay un trastorno definitivamente hormonal, no saben cuándo es realmente su menstruación, entonces la verdad es un problema. Entonces, yo no recomiendo, ¿no? No recomiendo definitivamente que esto sea usado de manera frecuente. Tal como dice su nombre, de emergencia, de emergencia. Por eso es que es bueno que ustedes vayan o las personas que quieren planificar su familia, definitivamente acudan a un médico, acudan a consulta para saber qué es lo que necesitan o como pareja, cuál sería su método ideal. Ahora, un poquito más de esa píldora de emergencia, ¿no? Como les decía, ¿no? Son píldoras que, tal como se dice su nombre, son de emergencia, se deben tomar dentro de las 72 horas de haber tenido relaciones sin protección. Cuando utilizarlas, como les había dicho, esto fue creado más por el tema de evitar embarazos no deseados por relaciones sexuales forzadas, por violación, ¿no? En el hecho de tener eh, relación sexual sin protección y errores en la anticoncepción, ¿no? Por ejemplo, se rompió el preservativo, entonces puedo usar esta píldora anticonceptiva de emergencia, ¿no? Otra de las cosas que también es, por ejemplo, si yo olvidé tomar la pastilla, ¿no? Las píldoras anticonceptivas, yo uso píldoras anticonceptivas, me olvidé de tomarlas, entonces podría usarse, ¿no? Pero la verdad yo ahí no lo recomiendo porque de verdad va a haber un trastorno menstrual terrible. A mí me ha tocado ver en consulta varios problemas de ello, entonces yo de verdad esto es algo que, si bien hay que explicárselo, debemos saber en qué momento se usa, ¿no? Y lo mejor es no usar. Si han decidido iniciar su vida sexual, definitivamente tienen que usar un método anticonceptivo, pero no es este, ¿no? No es el de emergencia. Entonces, como está bien claro acá, ¿no? La píldora anticonceptiva de emergencia no es un método anticonceptivo. Yo creo que eso quedó súper claro, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco también de los métodos tradicionales, de los métodos naturales, ¿no? Que creo que también es conocido, ¿no? Tenemos a los tres métodos naturales o tradicionales, tenemos al método del ritmo, ¿no? El famoso método del ritmo, el método del moco cervical y el método de la lactancia materna. Entonces voy a pasar a explicarles cada uno de ellos. El primero es el método del ritmo o el método de la regla, ¿no? Es un método basado en este caso en la observación de la fertilidad. Para yo usar este método, lo más importante es que yo debo ser una persona regular, ¿ya? Ese es lo principal. Una mujer que sea regular, que sus periodos fértiles sean por encima de 27 días, ¿no? Entonces, cada 27, 28, 30 días ocurra su menstruación, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que tomar en cuenta, algunos dicen 6, otros dicen 12, los 12 últimos ciclos menstruales para más o menos calcular el ciclo menstrual, o mejor dicho, calcular los días fértiles que va a tener la mujer, ¿no? Implica que en estos días fértiles la mujer, no se puede tener relaciones sexuales, ¿no? Porque son los días en que se va a ovular, ¿no? Y son los días de fertilidad. Solo funciona, como les estaba diciendo, en mujeres que tienen ciclos menstruales regulares, solamente en ellas. Pero, por ejemplo, si hay mujeres que este mes reglaron
en 28 días, el siguiente mes 40 días después recién le vino la regla, el siguiente mes le ha venido después de 30 días. Esa persona no es candidata para poder usar un método tradicional, un método del ritmo definitivamente, ¿no? Se debe hacer un seguimiento de la duración de los ciclos menstruales durante al menos, por lo menos, durante al menos 6 meses, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Algunos dicen 12, otros dicen 6 meses, ¿no? Teniendo o usando un calendario común para esto. Es importante saber que el método de ritmo es difícil de usar si todos tus ciclos no tienen la misma duración. ¿Ya? Es importante, por eso les decía, ¿no? Si es una persona que es irregular, olvídense. Si es una persona que un mes menstrua 2 días y el otro mes menstrua 3 días o 5 días, pues también, ¿no? No se puede usar si tus ciclos tienen incluso menos de 27 días, ¿no? Es un poquito más difícil de calcular la fecha de ovulación, el tiempo, los días fértiles, los días infértiles, ¿no? Su eficacia puede llegar a tener un 75% en su uso común, ¿no? Pero más o menos saquen sus conclusiones. Hemos hablado de los implantes que tienen 99.95%, hemos hablado de las ampollas que tienen 99.5%, entonces ese tiene 75%. Ahora, es más eficaz si se combina con otro método de observación, por ejemplo, el del moco cervical, ¿no? También, ¿no? Pero igual, la eficacia no es, o sea, puede aumentar, pero no es como los otros métodos, ¿no? Los otros métodos modernos. Entonces, ¿en qué consiste el método del ritmo o método de la regla, ¿no? Para esto, como les decía, tenemos que tener nosotros, ser una persona o ser una mujer regular, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a contar desde el día 1, ¿no? Del inicio de la menstruación. Día 1 hasta el día 7, ¿no? Son días de infertilidad, ¿no? Son días en que uno puede tener relaciones sexuales. A partir del octavo día al 19º día, ya se consideran los días fértiles, ¿no? Son los días fértiles y son esos días que son días de peligro, que si yo tengo relaciones sexuales, puedo quedar embarazada. Al día 20, nuevamente empezamos con los días de infertilidad, ¿no? Los días que la probabilidad de salir embarazada es bajo, ¿no? Hasta que venga la menstruación, ¿no? Y así nuevamente comienza el ciclo, ¿no? Y así, ¿no? Ese es el método. Pero como les decía, es importante que ustedes tengan calendarizado todas sus menstruaciones por lo menos de 6 meses, por lo menos. Dos, que sean personas o sean mujeres que sean regulares, ¿no? Es que sus ciclos menstruales duren exactamente lo mismo, ¿no? Y otra de las cosas es que puede ser más eficaz si de repente se usa con otro método tradicional, ¿no? Como es la del moco cervical. El otro método que les hablaba era el método del moco cervical o el método de Billings, ¿no? El método del moco cervical, también denominado método de la ovulación o método de Billings, es otro método de observación, al igual que el de la regla, ¿no? De la fertilidad, que se basa en qué? En la interpretación de las secreciones que produce el cuello uterino, ¿no? Ese moco cervical que se produce. Para evitar el embarazo con este método, se debe controlar el moco cervical todos los días y anotar los resultados, en este caso, en un apunte, en una tabla, ¿no? En los días fértiles, definitivamente se debe evitar las relaciones sexuales o se puede utilizar otro método de barrera, quizás, ¿no? Importante es que este método puede tener una eficacia hasta de 75%, ojo, igual que el método del ritmo, de la regla, ¿no? En su uso común. Para poder usar este método de observación de la fertilidad, la usuaria tiene que aprender, la persona que vaya a usar este método tiene que aprender acerca mucho de su ciclo menstrual. ¿Cuándo es su fecha de ovulación? ¿Cuándo es fértil? ¿No? Y cuándo es seguro que tenga, en este caso, seguro que pueda tener relaciones sexuales, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Tenemos la fase de ovulación en la fase 14, la fase media de nuestro periodo menstrual, ¿no? Que decimos que es día 14 porque lo común es que el ciclo menstrual sea de 28 días. Entonces, la persona o la mujer va viendo todos los días, va viendo cómo va el moco cervical, ¿no? Si es un moco seco, un moco pegajoso, cremoso, ¿no?
Se dice que en este caso, en el momento de la ovulación, el moco cervical es bien ligoso, ¿no? Se puede estirar fácilmente, ¿no? Es claro, transparente, ¿no? Y al momento de estirarlo no se rompe. Entonces, cuando ocurre esto es que estamos en la fase de ovulación. Es un método bueno, ¿ya? Pero como les digo, hay que conocer su cuerpo. Cada mujer conoce su organismo. Entonces, eh, para eso, pues, definitivamente debe estar entrenado y saber, como les digo, ¿no? Su fecha en este caso, de ovulación, cuándo es que está ovulando, cuándo es fértil. Y más si esto lo va a combinar, en este caso, con el método del ritmo, ¿no? Con el método del ritmo. Y el otro método tradicional que les decía era sobre la lactancia materna exclusiva, ¿no? O la famosa MELA, ¿no? Esto está basado en la infertilidad natural que existe cuando una mujer ha dado a luz, ¿no? Cuando ya una mujer está en el posparto, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, la mujer cuando está en posparto, la mujer está sin menstruar, ¿no? Y teniendo en cuenta que amamanta de manera exclusiva, ¿no? O sea, da de lactar de manera exclusiva, ¿ya? Al no haber menstruación y dar de amamantar, hace que se inhiba la producción de las hormonas que se requieren para que la mujer pueda ovular, ¿no? Entonces debe cumplirse los dos criterios. Uno, que no haya menstruación, ¿no? Que es típico del posparto. Y dos, lactancia materna exclusiva, ¿ya? ¿Cuánto tiempo como máximo se puede usar este método? Son 6 meses posparto, porque más o menos ese es el promedio en que la mujer puede estar, no tiene menstruación, ¿no? Si es que, como les digo, criterio importante, que está con lactancia materna exclusiva, ¿no? Tiene una eficacia altísima del 98% si es que tiene estos dos puntos, ¿no? La lactancia no evita el embarazo si alimenta el bebé con leche con fórmula. Por eso les decía que la lactancia debe ser de manera exclusiva, ¿no? Solo puede usarse este método hasta los 6 primeros meses de vida, ¿no? O también hasta que se produzca la primera menstruación de la mamá, ¿no? Una vez que ocurre la primera menstruación, ya tiene que buscar otro método anticonceptivo, ¿ya? Entonces es un método anticonceptivo basado usado solamente en los primeros 6 meses posparto, ¿no? Para personas que están dando lactancia materna exclusiva. Si dan lactancia mezclada, ¿no? O sea, fórmula con lactancia materna, ojo, ya eso ya no funciona, ¿no? Ya no funciona. Entonces, el bebé tiene que tener por lo menos de 6 meses de vida el bebé para que esto funcione, ¿no? Y no debe pasar por lo menos de 6 horas sin lactar, ¿no? En las noches y más de 4 horas durante el día. O sea, eso es una lactancia materna exclusiva, definitivamente, ¿no? Tiene una eficacia altísima, como les decía, 99, 90, 98, 99% de eficacia. Pero, ojo, cumpliendo con las pautas que les estoy diciendo, ¿no? Menos de 6 meses y lactancia materna exclusiva, para que pueda ser eficaz. Estoy segura que van a haber muchas preguntas. Cada vez que toco este tema con los chicos, con ustedes, siempre hay muchas preguntas. Siempre va a haber preguntas. Entonces, yo creo que esta charla se puede prestar para capítulo 2, ¿no? Un capítulo 2 de repente más adelante y eso va a depender de ustedes, de lo que ustedes de repente pidan como charla, como información, ¿no? Hay varias preguntas. Por eso es importante que acudan a un médico, que acudan a un centro de salud, no que se dejen llevar porque mi amiga usa esto, entonces yo voy a usar este, o toma este porque yo tomo este y me va bien, entonces no, no, así no funcionan las cosas. Debe ir uno al médico, ¿no? Y de acuerdo a ello ver cuál es el método anticonceptivo eficaz, ¿no? Y para esta persona. Y bueno, para no salirnos también del contexto del tiempo de COVID, ¿no? Yo me imagino que ya de repente algunos ya se han vacunado, ¿no? Los otros están en espera, pues sabemos que hasta ahorita seguimos hasta los 21.
perdón, 21 años, ¿no? Entonces, de repente ya alguno de ustedes ya se vacunó. Entonces, hay algo que es muy importante recordar, ¿no? Que el efecto protector de la vacuna recién se instala en el organismo entre la segunda y tercera semana de aplicada la segunda dosis, ¿no? Por ello, durante y después de la vacunación, uno debe seguir cuidándose, ¿no? Practicando las medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de protección? Yo creo que ya todos lo sabemos en este momento. Uso de doble mascarilla, ¿no? Bien puesta, que cubra desde la nariz hasta la barbilla, lavado de manos con agua y con jabón. Si yo estoy en la calle, pues llevaré mi alcohol gel para que pueda yo desinfectarme las manos. Distanciamiento físico más de 1 metro y evitar las reuniones sociales y familiares. Les digo esto porque en estos últimos días, no puedo decir semanas, en estos últimos días, los hospitales están en aumento de casos COVID, ¿ya? Y los reportes indican claramente que el porcentaje de gente que está siendo hospitalizada, ¿ya? De cada 10 hospitalizados, 9 son no vacunados. Entonces, si ustedes están en ese grupito de no vacunados, chicos, por favor, cuídense. Usen todas las medidas de prevención. ¿Ya? Entonces es muy importante que no bajemos la guardia, que sigamos cuidándonos como lo hicimos desde marzo del año pasado. Tenemos que seguir así. No sabemos si esta tercera ola se instale ya, se instale que venga en diciembre, no lo sabemos. Todo va a depender de la forma en que se vacune, la rapidez con la que se vacune, incluso ahora ya a las personas mayores una tercera dosis, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Eviten reunirse, por favor, eviten acudir a fiestas, eviten acudir a lugares o espacios cerrados, ¿no? Si quieren, de repente, para eso está un parque, para eso está lugares abiertos, pero chicos, reuniones en casa, por favor, todavía no. Tienen que cuidar a su familia. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Esta charla, eh, les dejo acá una imagen, ¿no? Dice, cuando esperas una bendición, pero terminas bendecido el triple, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Fue planeado, yo no, yo tampoco. Entonces yo lo que espero que esta charla haya sido de enriquecedora para ustedes. Yo sé que hay muchas preguntas que por ahí se van a quedar, ¿no? Que las pueden hacer, si no hay ningún problema, podemos volver a tocar este tema por segunda vez. Yo creo que lo más importante ahorita es que ustedes que están estudiando se dediquen a eso, ¿no? A estudiar. Ya habrá tiempo para todo, ya habrá tiempo para poder salir, ya habrá tiempo para poder tener una familia, tener hijos, ¿no? Pero yo creo que lo principal ahora es que ustedes estudien, que se dediquen, ¿no? Aprovechemos este tema de pandemia, ¿no? Que podemos de repente por ahí estar incluso más tiempo con la familia, para que es muy importante, es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya que estamos hablando de planificación familiar, ¿no? De repente por ahí puede haber una mamita gestante, de repente por ahí. Entonces tenemos que también tener en cuenta que las gestantes con más de 12 semanas de gestación ya se pueden vacunar, ¿no? Ya pueden ir a vacunarse. La gestación no es una contraindicación para el uso de la vacuna contra COVID, muy por el contrario, ¿no? Es mejor que una mamita esté vacunada, ¿no? Porque así incluso le va a pasar los anticuerpos al bebé, ¿no? Puede protegerla a la mamita de enfrentarla, que se puede enfrentar grave, hacer una enfermedad grave de COVID, ¿no? Que es lo que uno no quiere, ¿no? Que es lo que si por A o B, de una u otra manera, de repente por ahí, por más que yo me cuide, me contagié, que esto sea leve, ¿no? Pueden ir a vacunarse a cualquier centro de vacunación presentando solamente su carnet de atención prenatal, ¿no? Esa cartilla que tiene 3 caras, lo presentan con su DNI y listo, van y los pueden vacunar. Entonces, es importante que las mamitas que están gestando acudan a vacunarse. Se ha visto que hay mayor riesgo en el caso de las gestantes de hacer enfermedades graves por COVID, ¿no? En mujeres que no están embarazadas. Entonces, deben acudir a vacunarse las mamitas. Y no me voy a cansar de repetir, por favor, que se sigan cuidando, ¿no? Tenemos la variante Delta, que es una variante definitivamente
mucho más contagiosa que la variante original. Si bien al inicio una persona con COVID podía contagiar a 2.5 personas, esta puede contagiar hasta entre 6 a 8 personas. Entonces, el contagio es bien alto, ¿no? Los síntomas son tan iguales como la otra variante, las otras variantes, eh, pero es más contagiosa definitivamente, ¿no? Y ustedes creo que ya saben todo lo que tienen que hacer, lo he repetido muchas veces, ¿no? El uso de la mascarilla, el distanciamiento, espacios ventilados, evitar reuniones, lavarse las manos y vacunarse, vacunarse, que es muy importante, ¿ya? La vacuna definitivamente previene el hecho de hacer una enfermedad por COVID grave, que es lo que uno no quiere, ¿verdad? Uno no quiere llegar a hospitalizarse, menos llegar a UCI. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Recuerden que el COVID no se ha ido y hay que seguir cuidándonos. Buenas tardes.